¿Cuál es el motivo para que un grupo de investigadores esté siempre pendiente del tiempo, soporte el frío y el cansancio y afronte dificultades extremas buceando en el interior de los lagos helados del Pirineo? Hace años, en una reunión de instructores de buceo, un colega se me acercó y me preguntó: «Oye, ¿qué es lo que está pasando en los ibones?». Y la verdad es que en ese momento no supe qué decir. Aquella sencilla pregunta fue el detonante para que un grupo de investigadores y voluntarios, cuyo nexo de unión era su pasión por el agua y la montaña, se propusiera encontrar una respuesta y al tiempo conocer los ibones aragoneses como nunca antes se había hecho. Para contestar la pregunta del buceador, los investigadores comprendieron que tendrían que subir a la montaña, sumergirse en los ibones y tratar de averiguar la respuesta sobre el terreno. Y pronto se dieron cuenta de que el camino por recorrer iba a ser largo. Hemos sufrido hipotermias buceando en aguas heladas. Hemos sobrevolado un ibón en helicóptero y no hemos podido aterrizar por un brusco cambio en el tiempo. Otras veces ni siquiera hemos podido despegar. El acceso a estos ibones en algunas ocasiones ha sido muy dificultoso y hemos tenido que arrastrar material con bastante peso y una distancia considerable. Uno de los principales problemas que tenemos es transportar gran cantidad de material por las montañas. A veces la capa de nieve y hielo ha llegado a ser tan espesa como de 2 metros y tan dura que tan apenas se ha podido hacer un orificio por el que penetrar a tomar las muestras. En momentos así la frustración es total. Pero también hemos batido un récord de buceo bajo hielo cuando bajamos a tomar unas muestras a 22 metros. El avance de la investigación científica está jalonado de frustraciones y alegrías. Cualquier investigador reconocerá que eso forma parte de la letra pequeña del contrato. Sin embargo, cuando el lugar de trabajo son los ibones, las dificultades forman parte casi siempre del paisaje habitual. Pero, ¿qué es exactamente un ibón? ¿Y en qué se diferencia de otros lagos? Es un lago de alta montaña, de origen glaciar, es un término aragonés y da información de la última glaciación. Cuando los glaciares alcanzaron su máxima extensión, la presión de las masas de hielo sobre el fondo provocó unas cubetas al sobreexcavarlo que posteriormente, con el agua procedente del deshielo, han formado estos lagos que conocemos como ibones. Los ibones que contemplamos hoy son los últimos de una larga estirpe de ibones que nacieron y desaparecieron a lo largo de las distintas glaciaciones. Todos los ibones actuales nacieron a la vez, hace unos 10.000 años, cuando se retiraron por última vez los hielos de los glaciares. Los ibones, como cualquier lago, terminan su ciclo de vida hidrológico colmatándose. Es decir, el aporte de sedimentos continuado hace que estos lagos deriven finalmente en una turbera de alta montaña. El Pirineo ostense cuenta con la mayor concentración de lagos de alta montaña de toda la península ibérica. Se trata sin duda de uno de los grandes valores del patrimonio natural aragonés. Y sin embargo, son mucho menos conocidos de lo que cabría suponer. Por ello, el grupo de investigadores se enfrentaba a un buen puñado de incógnitas que debían despejar antes de iniciar el trabajo propiamente dicho. No hay indicadores físico-químicos ni biológicos específicos para determinar la calidad medioambiental de un ibón. Aún desconocemos gran parte de los vectores que afectan a la contaminación de los ibones y cómo se comportan. Ni siquiera se conoce la profundidad de muchos ibones. De hecho, cuando hemos buceado por primera vez en algunos de ellos, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Cuando comenzamos nuestros estudios, ni siquiera sabíamos el número de lagos de montaña o ibones que había en el Pirineo aragonés. Por ello comenzamos realizando un inventario y actualmente ya sabemos que hay 197 ibones inventariados dentro de nuestra comunidad. Eran muchos, demasiados, los aspectos que se desconocían de los ibones. Tantos que los investigadores se dieron cuenta de que debían comenzar desde el principio, incluso en ocasiones diseñando sus propios instrumentos de trabajo. Hasta donde nosotros sabemos, es la primera vez que se aborda la investigación de estos lagos de alta montaña desde el interior, con ayuda de buceadores. Creemos que esta es la forma más precisa de obtener
datos de interés. Viendo el lago desde el interior podemos seleccionar los puntos más adecuados para tomar esas muestras. Buceando podemos elegir los puntos exactos en los que vamos a coger las muestras y eso es una gran ventaja. Sin embargo, en el ambiente gélido de los lagos de alta montaña, con los gruesos guantes de buceo necesitábamos un recipiente que pudiésemos manejar adecuadamente. No existía ninguno, así que tuvimos que diseñar el nuestro. Es este, que denominamos familiarmente Ibonator. Para conocer más de los ibones y desvelar sus secretos, este grupo de científicos ha tenido que hacer uso de la imaginación y de mucho tesón. Algo tan sencillo como conocer la profundidad y levantar un mapa de sus fondos supuso todo un reto. La información que aportan los buceadores es muy útil, es muy valiosa, pero es limitada. Por ello nos vimos obligados a tomar medidas de profundidad en los distintos lagos con una sonda de profundidades que tuvimos que rescatar de un viejo almacén para poder conocer cómo eran sus cuencas. Literalmente tuvimos que transformarnos en marineros de agua dulce y aprendimos a remar con esta barca y tuvimos que hacer transectos de orilla a orilla del lago tomando docenas, cientos de datos para poder hacer las batimetrías. Pero estos marineros de agua dulce están logrando hacer visibles los fondos de estos lagos. Y con ello se va conociendo mejor cómo se desplaza el agua por nuestras montañas y cuándo y dónde se van incorporando las distintas sustancias que pueden contaminarla. Se trata de seguir el ciclo del agua desde su origen hasta llegar a los grandes ríos que abastecen campos y ciudades. Es una tarea compleja que requiere la colaboración de diferentes especialistas que aúnen sus esfuerzos en un mismo grupo de trabajo. La dificultad de analizar en estos ibones es que los niveles de los parámetros son mucho más bajos y por lo tanto requiere unas analíticas más sofisticadas. Conocer las sustancias presentes en los ibones nos permite establecer cuál es la contaminación de fondo a la que estamos expuestos. Los datos que vamos obteniendo, tanto de parámetros físico-químicos como biológicos, los vamos cruzando con aquellos impactos o indicios de impactos que podemos observar tanto en el fondo como en la superficie o las orillas del ibón. En gran manera esto es una labor detectivesca porque vamos buscando aquellos indicios, pruebas que poco a poco van construyendo una historia que relacionamos y que nos va dando las respuestas de aquello que buscamos. Tras años de muestreos, los análisis y toda esa labor detectivesca que hay tras ellos están desvelando las causas de la enfermedad que afecta a muchos de los ibones aragoneses. Aunque desde un principio los investigadores lo sospechaban, debían esperar a los resultados de las analíticas para estar seguros. Al final, desgraciadamente, somos los humanos los causantes de la degradación de estas joyas de la naturaleza que son los ibones. Hemos hallado contaminantes que no esperábamos encontrarnos. Evidentemente el origen es humano y estamos intentando establecer cómo y cuándo han venido. Un ejemplo típico en contra de lo que pudiera parecer de la presencia de actividad humana en los ibones son los peces. Los peces no son capaces de llegar hasta los ibones naturales, son introducidos por los pescadores. El problema es que estos peces se alimentan de las huevas de los anfibios, que son los verdaderos habitantes de los ibones, desequilibrando su ecosistema. Los ibones son como los anfibios que en ellos habitan, son verdaderos indicadores de cuál es el estado de conservación de los ecosistemas de nuestro Pirineo. La mala noticia es que algunos de estos ibones están enfermos, la buena es que todavía estamos a tiempo de remediarlo. Pero no se trata únicamente de continuar profundizando en el conocimiento científico que se oculta bajo la superficie de estos lagos pirenaicos. Evitar que continúe el deterioro de los ibones requiere el esfuerzo de todos. Bien, nosotros trabajamos a un nivel científico y lo que tenemos que hacer sobre todo es transferir a la sociedad nuestros conocimientos adquiridos de tal manera que evitemos el origen de esa contaminación. Los ibones están sufriendo. El ser humano afecta de distintas maneras al medio ambiente y estos son uno de los ecosistemas más sensibles que conocemos.
Desde el comienzo de esta investigación nos hemos esforzado por intentar transmitir a la sociedad lo que hemos aprendido, porque consideramos que son los ciudadanos los que, una vez que conocen y se conciencian, deben de participar en la protección de estos ibones. No es suficiente con actividades colectivas que ocasionalmente se desarrollan en estos entornos, jornadas, limpiezas, actividades de educación ambiental. Además de eso, lo que se requiere es que cada persona que se acerca a estos entornos actúe con corazón. ¿Dejaríamos abandonado un bocadillo a medio comer en medio de una catedral? ¿O dejaríamos un bote de bebida en medio de un museo? Entonces, ¿por qué hacemos esto en un ibón o en sus alrededores? Esta es una actitud que tenemos que cambiar entre todos, porque si un museo o una catedral es una parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, un ibón lo es de nuestro patrimonio natural. A lo largo de estos años hemos podido ver el deterioro progresivo que están sufriendo los ibones. Y ahora comprendemos perfectamente la preocupación que tenía aquel colega cuando se acercó y me preguntó: ¿qué está pasando en los ibones? Hoy le diría que los ibones están enfermos y que nosotros somos la causa de su enfermedad, pero también que en nosotros está la posibilidad de revertir esta situación. Solemos pensar en la montaña como roca, pero una parte muy importante de las montañas es el agua. Y de estas montañas de agua, los ibones son un regalo único de la naturaleza, verdaderas joyas del patrimonio natural aragonés. La investigación de este grupo de científicos de la Universidad de Zaragoza está permitiendo conocer las causas de su deterioro y apuntar cuáles han de ser las soluciones. Pero aún queda mucho trabajo por delante. De hecho, el reto no ha hecho más que comenzar. Cuando los investigadores empiezan a tener una noción de cuál es la respuesta a la primera pregunta, son otras muchas cuestiones las que se abren en el horizonte. Debemos extender nuestra investigación a muchos más lagos. De momento tenemos datos como de media docena, pero existen muchos más lagos de alta montaña en el Pirineo. Cuantos más datos tengamos de cada uno de ellos, más preparados estaremos para preservarlos y permitir su evolución natural. Necesitamos conocer mucho más a fondo de dónde pueden provenir esas sustancias que se encuentran disueltas en el agua, que son contaminantes, y en especial a aquellas que se encuentran en concentración muy minoritaria, pero que su sola presencia puede ser causa de contaminación. Ampliar las actividades de investigación y continuar profundizando en la comprensión de estos lagos es fundamental para garantizar una gestión sostenible. Es más, incluso habría que plantearse la necesidad de establecer una figura específica para proteger estos entornos. Nos gustaría encontrar un ibón de referencia en el Pirineo, un lago en el cual no hubiese rastro alguno de la acción humana. De momento andamos en su búsqueda y creemos que tarde o temprano lo encontraremos. Educación y sensibilización ambiental. Gestión sostenible. Conciencia ambiental. Participación ciudadana. Es fundamental que todos cambiemos de actitud.